Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de COMEX Centroamérica. Hoy estamos por iniciar la segunda sesión de nuestro taller de diseño de interiores. Vamos a estar transmitiendo por las redes sociales de COMEX Centroamérica, por Facebook Live y por Instagram. Instagram los voy a estar transmitiendo desde acá de mi celular, entonces lo voy a poner directo a la pantalla para que puedan ver la presentación. Pues es una alegría tenerlos una vez más acá junto a todos los amigos de COMEX Centroamérica que nos están sintonizando desde Guatemala, El Salvador, Honduras, México, desde todo Centroamérica. Buenísimo que estén acá otra vez. Les prometo que va a ser una clase muy entretenida, con muchos buenos ejemplos y sobre todo muy enriquecedora en lo que respecta al tema de diseño de interiores. Y este es nuestro segundo tema. Vamos a continuar con la segunda parte de las variables del espacio y vamos entonces a introducir el tema de concepto de diseño, sobre todo desde una herramienta metodológica que durante algunos años fui preparando precisamente para que el abordar el espacio y todas las variables que conviven en él fuera desde el punto de vista teórico y metodológico un poco más accesible a la hora de poder diseñar. ¿Qué vimos en la clase anterior? Bueno, a modo de resumen, presentamos lo que eran las variables del espacio, el primer bloque que denominaríamos como variables primarias o de funcionamiento, que serían su unificación, distribución de elementos en el espacio, la escala y la circulación, una cuarta variable que sería la variable de relación espacial, en este caso la escala. Luego vendría el bloque de variables expresivas, con el primer bloque de color y textura, materiales y gráfica ambiental. Nos quedamos en la clase anterior solo por color, hoy vamos a retomarla en texturas. Y luego tenemos el último bloque de variables que serían las de mobiliario e iluminación, denominadas variables de uso y función. Todas ellas hablamos en algún momento que van a estar de alguna manera modificando o interviniendo en la relación que existe entre el concepto de diseño de los espacios. Y comencemos entonces a entrar ya en materia. ¿Qué cosa es la textura? Bueno, la textura viene siendo un nuevo elemento que se incorpora al desarrollo de lo que comprendemos como color, o el susodicho plano de color que habíamos mencionado en la clase anterior. Y estas van a ser las texturas, y existen tanto visuales como táctiles. Algunos de los teóricos plantean que el color como la textura son características de los límites de la forma, es decir, a partir de la textura o generar planos de color yo soy capaz de generar límites formales, no solo en los objetos sino también en los espacios. Incluso muchas veces es más fácil generar límites formales en los espacios porque por lo general son planimetrías mucho más grandes que en los propios objetos que podemos manejar en una mano. Son una modificación del color, conduce a una modificación perceptiva y consecuentemente a una modificación formal. Esto sucede igual con las texturas. El plano de color, así como las texturas visuales, pueden ser aplicables a todos los componentes del espacio, pero esta debe trabajarse por niveles independientes según su origen, características, envergaduras y siempre respetando las pautas manejadas por el concepto de diseño. Al igual que el color, voy a mover esto para acá, se trabajan en los tres niveles de organización, es decir, el primer nivel, que era un nivel mucho más global, si recuerdan, que era el nivel arquitectónico, el segundo nivel, que era un nivel secundario u objetual, y el tercer nivel, que era un nivel terciario o de accesorios. Pues con las texturas sucede exactamente lo mismo. Si vemos en este caso los ejemplos que tenemos a la derecha, vamos a tener que el primero, digamos que de alguna manera se está manejando en un segundo nivel o un nivel objetual, donde básicamente hace función de generar gráfica espacial. En el segundo caso, sí tenemos ya desde el punto de vista de los niveles de organización de la textura del color, se están trabajando en un nivel primario, en un nivel arquitectónico, donde vemos que las paredes de estos cubículos que están consecutivos, además de trabajar diferentes colores como una degradación, también están trabajando diferentes tipos de texturas, en este caso para crear aislamiento acústico, pero que sí de hecho se comportan en un nivel arquitectónico desde el punto de vista formal. ¿Qué sucede con las texturas? Las texturas tienen una característica que es, tres características fundamentales con las cuales podemos jugar a la hora de colocar texturas en los espacios, y estas tres cualidades de la trama son las siguientes: claridad, accidente y compacidad. Si recuerdan, el color también tenía tres cualidades, que era claridad, saturación y tinte. En este caso vamos a trabajar con claridad, accidente y compacidad. Y siempre van a tener un grado de la cualidad. En el primer caso, con la claridad, vamos a tener texturas muy opacas,
como son, digamos, las fibras naturales o maderas tal vez que no han estado, que no se han pulido, que no tienen un recubrimiento brillante. Las opacas y las brillantes, que va a ser como una especie de transición en que van, digamos, que van ganando brillo. Las brillantes, por supuesto, de la que ya comienza a subir su nivel de especular, y finalmente las muy brillantes, que en este caso sería, digamos, un espejo, ¿verdad? En cuanto al accidente, vamos a tener texturas que son muy lisas, texturas lisas. Estos por lo general se dan en el caso, o sea, estas son texturas que pudiéramos decir no han sido previamente tratadas. Texturas muy lisas y lisas que las podemos encontrar sobre todo en los metales, en los mármoles, en maderas que han sido muy tratadas, en plásticos. Luego tenemos rugosas y muy rugosas, que en dependencia de la intención que tenga yo con mi concepto de diseño o con el estilo que yo quiera trabajar, pues así se podrán ir trabajando también en los diferentes grados de accidente que puede llegar a tener la textura. Finalmente tenemos la compacidad, y esto va a hablar acerca de cuán compacto, cuán fragmentado va a ser el motivo que me va a generar a mí la textura, ya sea visual como física, y va a ser desde muy compacta, fragmentada y muy fragmentada. Les había comentado anteriormente que normalmente dividimos las texturas en dos grandes grupos. El primero es la textura táctil, es aquella que podemos tocar, la que es a simple vista rugosa y que además físicamente pues es mucho más abrasiva que una textura visual. Por ejemplo, la de superficie rugosa con relieve o la de otra más fina como la de un papel o la suavidad de terciopelo son todas aquellas perceptibles al tacto. Yo soy capaz de, cerrando los ojos y tocándola, pues sentir esa sensación de textura. Con la textura visual sucede todo lo contrario, o sea, se percibe a través de la vista y son aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad o no necesariamente, como la arena, las piedras, rocas, o sea, todo lo que seamos capaces de imprimir que respeten un motivo que se pueda repetir de alguna manera y que pueda crear textura visual, como es el caso que tenemos en el ejemplo. No es una textura táctil, es de hecho una impresión, pero sí se siente y perceptivamente se comporta como una textura. Y es importante tener en cuenta el tamaño de los patrones que vamos a utilizar. Esto es muy muy importante para evitar el efecto mosaico. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos que trabajan el 3D, que trabajan con renders y demás, muchas veces sucede que cuando colocan texturas, pues como que se repite mucho el mismo motivo y se ve como irreal. Eso sucede también en la realidad, digamos, en el espacio, cuando estamos diseñando, que comenzamos a saturar tanto un motivo que se repite, por ejemplo las baldosas o los porcelanatos, cuando los estamos colocando sin tener en cuenta que esos patrones son mucho más amplios en la realidad, y pues entonces se crea este efecto como de mosaico, ¿verdad? Como muy repetitivo. Y aquí quiero comenzar a mostrarle texturas de diferentes tipos. Entonces aquí podemos ver en el primer ejemplo, lo que va sucediendo con la madera. No solo con el propio color y textura que puede traer la veta de la madera, sino también en la forma en la que se ha cortado y la forma en la que se ha ensamblado. Estoy creando dos niveles distintos de textura, o sea, la primaria, que es la que trae el material de por sí, y en la forma en la que yo la llevo a ensamblar. Además, tengo otras que suavizan de alguna manera el ambiente, y son las texturas que están en los textiles de los muebles, que se percibe como un aterciopelado, ¿verdad? Luego tenemos las que están en los muros, que ya es una textura mucho más abierta, mucho menos compacta, y que me da esa sensación de aumentar la escala, variable que tocamos en la clase anterior, precisamente por ser muy largas, muy esbeltas y como formar como líneas bien delgadas que van hacia el cielo. Y en el otro caso ya tenemos texturas que vienen siendo un poquito más rústicas, como el caso de la madera, que no está tan tratada, el caso de los cementicios que se pueden ver, y esta retícula lineal que estoy repitiendo desde el muro y que sube hacia el cielo. Esta línea en alto contraste, se pudiera decir grises claros, blancos o negros, es una de las tendencias que más se puede apreciar hoy en el trabajo de los espacios interiores, sobre todo tratando de trabajarlo de esta manera, con altos contrastes y no colocarle demasiado color. Hay un elemento que quiero introducir ahorita, que es muy muy socorrido en el diseño de interiores hoy en día por su flexibilidad a la hora de instalar y el enorme diapasón de posibilidades visuales y de textura que tienen, y es el papel tapiz pintable. Y acá les traigo un ejemplo muy bonito, esto de un trabajo que estuvimos siguiendo nosotros, es de Papel Tapiz Genial, aliado de Comex Centroamérica. Si se dan cuenta en el ejemplo donde lo están aplicando la pintura, pues es nuestra marca Vinimex.
Ellos recomiendan que se pinte con Vinimex de acabado satinado, pues el acabado es fabuloso una vez que está seco y pues es una alianza extremadamente buena que se obtiene al unir dos productos muy buenos, o sea, rozando la excelencia, para poder tener este tipo de resultados. Entonces, podemos tener un papel tapiz con infinidades de tipos de textura o de características formales, por decirlo así, para muchísimos estilos, para muchísimas formas o conceptos de diseño, y al final con toda la gama de posibles colores que yo puedo generar, y a partir de ahí combinaciones, no solo entre las propias texturas, no solo entre las propias paletas de color, no solo entre distintos tipos de papel, tapiz, sino también con el mobiliario y con todos los demás elementos que yo puedo ir colocando dentro de un espacio donde hay este tipo de texturas, que les repito, quiero recalcar, su mayor ventaja es, uno, el acabado tan maravilloso que tiene, y dos, la facilidad de instalación que tienen. Estos se pueden repintar como cerca de 12 veces, por tanto, el cambio de visual dentro de un espacio donde tenemos un tipo de textura de este tipo, pues puede variar muchísimo en el tiempo. ¿Qué tenemos nosotros además de aportar de texturas? Ya no solo desde el punto de vista visual y físico, sino también ya más, digamos, a la hora del tacto, ¿verdad? Y tenemos este primer elemento, que son los efectos, o los effects como los conocemos. Bueno, hay muchísimas posibilidades a la hora de entintar este tipo de producto. O sea, podemos tener una gama de colores enorme, como pueden ver ahí, y los acabados de la saturación de la textura pueden ir desde más muy lisa hasta muy rugosa, desde compacta hasta mucho más aireada, desde el punto de vista de la forma en la que se puede utilizar el motivo de la textura. De estos tenemos varios, y la verdad que la salida final de este producto aplicado es fabulosa. O sea, el cambio que da una habitación cuando aplicamos este tipo de productos es maravilloso. Tenemos efectos marmoleados como el piamonte, tenemos algunos más rústicos como la piedra cantera, tenemos los satinados o los metálicos como es el metal platino, tenemos la piedra diamante, que es bien rugosa al tacto, tenemos el metal mercurio, textil satín, el velvet, tenemos el oro, el aurum también, y luego tenemos los texturis, que son unas especies de pasta con la que podemos crear cosas fabulosas como esta, que este es un grano de textura media. Acá tenemos otro de textura bastante gruesa y acá tenemos otro de textura media, pero vean qué súper buen acabado deja en paredes, y pues esto junto con la habilidad de la persona o del operario que le está aplicando, pues los resultados son buenísimos y pues el límite es el cielo, ¿verdad? Aquí tenemos una ya que es un poquito más marmoleada y queda como más lisa. Y eso pues en cuanto a texturas. Materiales vendría siendo el segundo grupo de variables expresivas. Los materiales constituyen la expresión más evidente de los conceptos por la connotación y significado que pueden tener según su contexto cultural y donde se encuentren. Sobre todas las cosas han de escogerse por la posible adecuación de las funciones que puedan tener en dependencia de sus propiedades, y se balancea con el precio que puedan tener, por supuesto, y la posibilidad de adquirirlos en dependencia del mercado en el que nos estemos desarrollando, amén de ser opciones reales en un proyecto, por supuesto. Además, me estoy refiriendo más bien a materiales desde el punto de vista de acabados visibles y táctiles dentro del espacio, no tanto así como los materiales estructurales. Se clasificarán independientemente de su naturaleza como tecnológicos y estructurales, y en esta categoría se intenta recoger los materiales industriales y naturales existentes, dejando espacio para los nuevos que van apareciendo. ¿Cuál es esa clasificación? Bueno, es bastante general, pero de alguna manera puede integrar bastante los materiales que podemos utilizar en obra hoy en día. Primero, los cerámicos. Aquí podemos tener el grés cerámico, grés porcelánico, pastillas de vitrogrés, la porcelana. Dentro de los pétreos vamos a tener el cemento y el hormigón, terrazos, lajas de piedra, mármoles y granitos. En los metálicos vamos a tener sobre todo hierros, aceros, aluminios, bronces y bueno, absolutamente toda la cantidad de posibles metales que podamos utilizar. Hoy en día muy de moda el cobre también. La madera, pues madera maciza, natural, los tableros de fibra, los enchapados, los contrachapados y los aglomerados. Las fibras naturales y artificiales, donde tenemos el mimbre, el ratán, el totora, las fibras plásticas, las alfombras ya como tal, los propios textiles, los vidrios, los transparentes, translúcidos, tintados, arenados, curviados, bruñidos, los dúplex. Luego tenemos los plásticos trabajados como grés cerámico,
perdón, este está repetido. Los plásticos, pues sobre todo trabajados en todos los policonformados posibles y termoconformados para generar sobre todo mobiliario para abordar los espacios interiores. Y los nuevos materiales, pues acá la lista es interminable porque todos los días está saliendo un material nuevo que podemos aprovechar para el diseño de los espacios interiores, como son los composites, los coconut tiles, los vinílicos, los laminados, etcétera. O sea, cada día van apareciendo un portafolio completamente nuevo de productos que podemos utilizar y es muy bueno, muy bueno estar actualizado e informado sobre qué materiales están saliendo y quiénes son los proveedores que lo trabajan, precisamente porque el que más cultura tiene y el que más información tiene va a ser siempre el más creativo. Y comencemos a hablar sobre los materiales. Y aquí comencemos con los cerámicos. Y es lo bueno de los materiales cerámicos es que pueden llegar a tener la visualidad que ellos quieran, o sea, que uno quiera darle. Por ejemplo, acá tenemos un cerámico, un porcelanato, imitación madera. Y entonces si no podemos tener o no podemos darle el cuidado a un parquet de madera que es sumamente caro y que además no está adecuado a las condiciones climáticas de un contexto como el nuestro, pues recomendamos un porcelanato de muy buena calidad y que tiene una veta súper buena y que además está impreso con un patrón pensado precisamente para que no ocurra lo del efecto mosaico que les comentaba hace un rato. ¿Qué tenemos en los cerámicos? Primero, el grés porcelánico, pues el porcelanato por excelencia de las mejores posibilidades de pisos que podemos tener, que podemos encontrar. Es un compacto único, es una pasta cerámica homogénea con tratamiento superficial, tiene alta resistencia al desgaste muchísima y otras agresiones, se puede pulir cuantas veces uno quiera y es un material bastante caro, o sea, hay pues rangos de precios, pero realmente es uno de los materiales porcelánicos más caros que hay. ¿Con qué me refiero? Que es una pasta cerámica homogénea. No es como los porcelánicos, que tenemos una base posiblemente de barro o de una arcilla, de una calidad muy inferior, y sencillamente encima se le coloca una pasta cerámica, muchas veces con alguna impresión de alguna textura visual, y esa capa cerámica es una pintura, o sea, no se puede pulir porque si lo pulimos no las llevamos. Eso no sucede con el grés, precisamente porque el todo es ese material. Y lo tenemos liso, lo tenemos de acabado casi que especular y lo tenemos, pues en dependencia de la función con la que se quiera aprovechar el material, bastante rugoso. Luego tenemos los grés, que es una pasta cerámica con una superficie esmaltada, y esto lo vemos muchísimo creando sobre todo texturas visuales muy complejas. Esto es un ejemplo de grés que se hizo inspirado en la antigua baldosa hidráulica. La baldosa hidráulica es una cosa maravillosa de ver cómo se produce, porque todos esos, digamos, motivos visuales que tiene, pues se crean a partir de plantillas metálicas. Todo esto se sumerge, se echa la pasta cerámica y al final pues se sacan los moldes y se queda la figura, o sea, no es un dibujo, es casi que una conformación en frío. Entonces hay greses que con la tecnología que existe hoy día se pueden imprimir, luego se coloca la superficie esmaltada y son estos pequeños tiles que vemos por ahí que vienen en piezas más grandes con un montón de tiles pequeñitos y que de una se pueden ir colocando, y la verdad crea una sensación vintage muy acogedora, muy homey, muy cálida, digamos, y pues también está súper de moda hoy en día. No se considera un material de alta resistencia, por lo que es mejor colocarlos en muros donde la gente no tenga mucho acceso. Y es una de las soluciones más aplicadas y viables económicamente. O sea, pavimentos no tanto, sobre todo en baños, en chapes, muebles sanitarios, vajillas y decorativos. Luego tenemos el vitrogrés, que es la pastilla de grés y de vidrio, o sea, es una aleación entre el grés y el vidrio. Tiene muchísima variedad de color y terminaciones aplicables en superficies curvas, que es lo bueno, viene con una malla plástica debajo, entonces yo puedo tapiar de alguna manera formas que sean curvas y generar formas increíbles dentro del espacio interior. Se montan en paños flexibles y permite una composición de gráfica, y su valor económico es variable, por supuesto, en dependencia de la procedencia, de las terminaciones, de la composición y de dónde es que esté pensado para aplicarlo. Antes eran aquellas pastillitas, digamos, que de un solo color que veíamos sobre todo en los baños, en terminales de subterráneo y ese tipo de cosas, cubriendo como columnas. Hoy las formas ya dejan de ser el cuadrito típico, sino que ya son triangulitos, son hexágonos, o sea, hay muchísima variedad de formas, por lo tanto la composición final
es mucho más rica desde el punto de vista formal. Luego tenemos la porcelana, que es el material cerámico por excelencia. Es una pasta blanca, homogénea, de alta dureza y de gran calidad superficial. Es un material de aplicaciones especiales. Puede ser decorado con esmaltes, pero su mayor aplicación, digamos, siempre va a ser en muebles sanitarios, objetos decorativos, hay luminarias también. Pero son todos elementos que de alguna manera se tratan como en un muy alto nivel, o sea, muy por encima de la media cuando queremos generar un ambiente VIP, digamos, por decirlo de alguna manera. Aquí entonces pasemos a ver lo que son los materiales pétreos. Y vean estos ejemplos, años atrás tal vez los veíamos y decíamos, qué aberración, o sea, ¿a quién se le ocurre dejar un muro con bloque expuesto, verdad? Sin ni siquiera hacer un repello, un cernido, un alisado, nada, o sea, así tal cual. Y es que hoy en día es una de las tendencias, y las tendencias van muy de mano, créanme, con lo que va siendo de fácil aplicación en obra. Y esto, pues, bonito, así como que les diga, me encanta, él solo, o sea, como tal la textura no lo es, pero cuando lo comienzas a ver aliado a una barra de cemento pulido, completamente pulido, ¿verdad? O sea, ciertas características, o sea, la gráfica, cómo se trabajó el neón, pues se parece un espacio bien bonito, ¿verdad? O sea, me gusta, estaría ahí. A pesar de que cada uno de los elementos por separado, pues no sean, digamos que demasiado atractivos, pues eso es lo bueno que tiene el espacio interior. Cosas separadas que tal vez no hacen un todo, o sea, que por sí, ellas por separadas, perdón, no son demasiado atractivas. Una vez que las unes, tienes un resultado como este. O en el otro caso, una vez más, tenemos una pared con un acabado cementicio que pudiera ser perfectamente el propio acabado del cemento alisado, que se dejó la pared tal cual, o que ya había una pared previa antes con otro tratamiento y se le hace como una especie de washado con cemento, o sea, con gran parte de cemento y componentes de pintura para lograr crear esta pared. Entre los pétreos que vamos a tener, primero el cemento del hormigón, que pueden ser coloreados e impresos con relieve. Tienen altísima resistencia y distintas terminaciones según los aditivos que le podamos echar. El concreto estampado es aquel donde vertemos toda la mezcla en algún lugar, entonces con algún tipo de molde, ya sea metálico, sea de madera, podemos dejar diferentes motivos gráficos en la propia mezcla antes de que se enfríe, antes de que frague y se seque. Tenemos el terrazo. Este hice referencia en la clase anterior. Es un compacto de gravilla, mármol, granito o cualquier otra roca que le queramos añadir. Por supuesto, en dependencia del tipo de roca, así será de caro el terrazo. Los terrazos integrales que se hacen in situ, se hacen en obra, son extremadamente caros. También lo conversábamos en la clase anterior. Por eso yo les traía la posibilidad de utilizar el FM 104 y 105 con las hojuelas de concreto para lograr exactamente este mismo acabado. Obviamente, no es un acabado pétreo, realmente es, de hecho, una resina. Pero a ojo vista, es un resultado muy similar y que además tiene muy buena resistencia. Luego vamos a tener las lajas de piedra. ¿Quién no sueña con tener una pared de este tipo en su casa, verdad? O sea, cerca de una jardinera o de muchísima vegetación. Las lajas de piedra, por su resistencia y características, dependen, por supuesto, de la roca que se utiliza y la modulación o del formato que querramos, en la querramos cortar, digamos, para crear un patrón de textura. Se utilizan pavimentos, pero muy en estos días, sobre todo para el enchape y en superficies de muebles. Se pueden pulir, incluso se le puede dar algún tipo de acabado, recubrimiento de resina para que brillen y pues, para que no se desgasten tanto con el tiempo. Tenemos los mármoles, que son rocas naturales con gran variedad de color. Imagen, es un material de muchísima calidad superficial. El mármol, los cuarzos son, digamos, que el top de lo que se puede pedir en cuanto a soluciones de materiales pétreos. El mármol tiene, digamos, se utiliza mucho sobre todo para barras de bar. Es un poquito más recomendable el cuarzo porque los mármoles se manchan con sustancias como el limón, por ejemplo, y pierden mucho el esmalte que puedan traer. Eso no sucede con el cuarzo. Siempre, por supuesto, el cuarzo es bastante más caro. E igual existe otra alternativa al cuarzo, que ya son los corians, que es un material nuevo, es un composite, por decirle de alguna manera, y sí, por supuesto, está trabajado y pensado para que sus prestaciones sean mucho más elevadas. Pero el mármol como tal, pues va a ser por siempre la piedra por excelencia dura con la que podemos trabajar.
Los precios, por supuesto, van a depender de la calidad y del lugar de donde se extraigan, pues de esto va a depender cuáles son los minerales y por tanto la veta y el dibujo que puede tener el material. Y vamos entonces con los metales. Los materiales metálicos tienen un uso muy difundido en el diseño de interiores, ya sea como parte de objetos decorativos, celosías, mobiliarios, lámparas, decoración per se, o sea, como estructuras u obras de arte, muebles también. Los más utilizados son los laminados de acero, el acero inoxidable y el aluminio, por supuesto por las prestaciones que tienen y demás. Cada uno de estos materiales tiene su expresión propia a partir de su aspecto, aunque se comercializan con disímiles formatos y acabados o tratamientos superficiales. Se aplican en pavimentos, en hinchapes de paredes, falsos techos, carpinterías, barandas, escaleras. Mucho en el equipamiento urbano existen los alcorques, que son aquella protección plana que colocamos alrededor de los árboles, en los parques o en los paseos donde hay gran número de árboles y no queremos que dañen el asfalto o las banquetas, pues colocamos estas protecciones que se llaman alcorques y son fundidos y se pueden crear unas texturas visuales maravillosas. Pues para hacer los esmaltes tenemos estos productos donde podemos no solo cuidar el material como tal, sino también agregarle cualquier color. Pueden ser con acabados mates, terminaciones satinadas o brillantes. Y entonces podemos hacer que muebles de este tipo, o sea, lockers de los más antiguos, que tal vez tenemos tirados en algún lugar, y utilizar una paleta muy sobria y muy adecuada a lo que está sucediendo en el 2020, en lo que a tendencias de color se refiere, podemos lograr cosas como estas, adecuándole un montón de plantas, y pues tenemos un rincón que es sumamente especial dentro de nuestras casas, siempre pues haciendo uso del material que es exacto para el tipo de superficie con la que voy a trabajar. Acá tenemos entonces de los demás esmaltes otro tipo de materiales con los que podemos trabajar. Ya ven que entonces las posibilidades, como siempre con Comex, son infinitas, tanto por la cantidad de productos que tenemos como por la cantidad de colores y terminaciones que podemos generar a partir de ellos. Luego, para las maderas es definitivamente el material que más me gusta trabajar a mí en un espacio interior, además del color. Con la madera sucede algo muy curioso, o sea, no es posible trabajar más de tres texturas a la vez en un mismo espacio. Sucede casi que lo mismo con el 3C que conversábamos la semana pasada del color. O sea, no podemos tener más de tres texturas distintas de madera conviviendo. O sea, dígase patas de muebles, el mueble en sí, un piso, un detalle en cielo falso, porque ya se ve recargado. Entonces ya comienza a verse como que hay materiales de más. La madera tiene disímiles características y según la especie, la edad, el corte de la misma que se le haga, etc. Y cada aplicación tiene una relación directa con estas características. Su resistencia a la humedad, por ejemplo, la dureza, la flexibilidad que tienen, el color, la textura. Crear piezas de este tipo, como la que hay en el ejemplo, es de las cosas que más me gusta a mí, de que me puede ofrecer la madera a la hora de abordar el diseño de espacios interiores. O sea, piezas sumamente crudas, totalmente asimétricas, que sí tienen una función muy bien definida, o sea, son un portador de función excelente para la función para la que fueron definidas, que es la de generar barreras visuales entre un espacio y otro. Pero fíjense, o sea, realmente no hay que ser sumamente exquisito ni a la hora de cortarla, ni a la hora de tratarla, ni a la hora de instalarla, y el resultado es maravilloso. Eso tiene la madera, es que la madera de por sí es bella, entonces no hay que agregarle mucho, no hay que trabajarla demasiado, porque los resultados casi siempre, por supuesto, van a ser muy buenos. La madera natural es un material con precios variables en el mercado, por supuesto, en dependencia de qué tipo de madera es. Según su tipo y formato, existen maderas creadas a partir de distintas técnicas para generar otros formatos de aplicación mucho más viables. Y estos son los que todos conocemos como los tableros contrachapados. Por ejemplo, este es el plywood, que igual, o sea, oscila la calidad, de ahí también el precio, los acabados, el tipo de veta que pueda tener, cuáles son las resinas que van a ir dentro, uniendo los diferentes tableros, y los aglomerados, que son los MDF, los MHF, y la madera laminada. Los contrachapados, pues aquí tenemos el ejemplo, el plywood que conocemos de toda la vida, tiene un acabado bien bonito, o sea, este acabado lineal que genera. Por supuesto, sí, hay algunos de muy buena calidad donde
digamos, el alcance visual que tienen es realmente muy atractivo. Tenemos los tableros de aglomerado, el MDF y el HDF, que la diferencia consiste pues en la densidad en que está la fibra aglomerada dentro del tablero. Los aglomerados pues también están en sus variantes de fórmica o de melamina, que lo que las diferencia es las capas de este acabado plástico que se les pone encima, que son con muchísimos acabados. O sea, la melamina tiene cara de acabado plástico en ambas partes, y la fórmica en una sola, y la otra cara sigue siendo el propio tablero. Y luego tenemos los OSB, que es este último ejemplo de acá, que si se dan cuenta, igual sigue siendo un material súper rústico, súper fácil de adquirir, es bastante barato relativamente. Y esto hace entonces que se utilice muchísimo, sobre todo en aquellos espacios donde quiero generar un concepto muy desenfadado, muy juvenil, hasta cierto punto que rompa con los estereotipos y los estándares del diseño interior. Y bueno, aplicaciones de madera, para qué decirles, hay miles. La podemos ver desde la más tratada, la más pulida, la mejor cortada, con las mejores integraciones desde el punto de vista formal, hasta aquellas que prácticamente se trata solamente para repeler ciertos insectos y gérmenes, y se usa tal cual viene del aserradero, como es este caso de acá de la derecha, que a mí me sigue pareciendo maravilloso, sobre todo si uno busca un equilibrio entonces de colores muy claros, planos muy grandes, y pues que todos los demás elementos que estén dentro de ese espacio sean sumamente contemporáneos. Puesto de acá, referente a crear, digamos, texturas ya un poquito más avanzadas, un poquito más atrevidas, como el de generar cortes sin un, digamos, patrón específico, sino de rellenar espacios, y también como la madera, como les decía, es tan dócil y es tan noble, pues se pueden crear estas visuales que son maravillosas. El trabajo con el color sobre la madera al absorber también, ser tan porosa y absorber también el color y las resinas y los materiales y todas las pinturas, pues se pueden crear este tipo de elementos porque precisamente seca muy rápido y absorbe muy rápido. Y bueno, para trabajar maderas pues igual tenemos absolutamente todo, tenemos desde ceras, tenemos lacas, los barniz tintes, los tintes con base de agua, con base solvente, y pues, los acabados de poliform también, sobre todo para que si vamos a trabajar pisos y elementos de este tipo. Luego vamos con las fibras, y es uno de los elementos que más me gustan, sobre todo porque hoy en día se puede hacer maravilla con la fibra, tanto natural como artificial, y crear visuales que son súper diferentes a todo lo que se puede ir trabajando de años anteriores. Las fibras naturales tenemos el ratán, el mimbre, la rafia, todo lo que conocimos de toda la vida, que incluso teníamos en casa de nuestras abuelas, habían sillas de este tipo, perdón. Pues todas estas fibras se comienzan a retomar y tienen un revival súper interesante porque le estamos mezclando con cosas muy contemporáneas para lograr visualidades como estas. Las fibras, mientras más crudas son y menos trabajadas, hoy en día son las más apreciadas para un diseño, que si bien el cielo pudiera ser un estilo completamente neoclásico, sobre todo también si vemos las ventanas, si vemos los propios vanos de las ventanas y demás, sin embargo todo el mobiliario y todo lo que se está trabajando pues le baja un montón el nivel y se crea un equilibrio súper agradable, es un ambiente súper acogedor. ¿Qué pasa con las fibras? Además tenemos los textiles, y hoy en día los textiles ya no son una parte, o sea, ya no es sencillamente la cortina dentro de la habitación. El textil hoy está forrando el panel del cubículo mini donde me voy a reunir o donde voy a hablar por teléfono. Ya esos textiles tienen propiedades de absorción acústica. Las propias alfombras, que hoy casi que son de carácter obligatorio para cuando voy a generar un espacio de open office o laborales, para crear caminamientos, para seccionar áreas, sobre todo para enfatizar áreas de color. Entonces la fibra hoy en día se ha convertido casi que en la vedette del espacio, por decirle de alguna manera. Y por supuesto siempre están en los accesorios o en los complementos, y como hoy en día la vegetación también casi que viene siendo como esa princesa que despertó del sueño eterno y se está utilizando muchísimo en nuestros hogares, pues entonces los accesorios pasan a ser mucho más rústicos, mucho más desde el punto de vista de la fibra, para poder generar entonces un ambiente de este tipo. Entonces ya de ahí, pues yendo de un extremo a otro, tenemos los vidrios, los templados, laminados, arenados, que son los que más se utilizan sobre todo para crear este tipo de panorámicas
y divisiones dentro de los espacios para crear salas de reuniones y cosas así, y mantener sobre todo siempre la visibilidad. Los vidrios son de gran demanda en el diseño de interiores, ya sea como parte de objetos decorativos, las luminarias, los propios barandales, para crear barreras físicas entre un espacio y otro, no así visuales, pero pueden ser portadores, digamos, de gráfica ambiental, de color, de texturas también. Y pues jugar, es un material, pues es el translúcido, es tan noble él de por sí para la hora de poder hacerlo convivir con otro material, que no les puedo decir que no hay una combinación que el vidrio no acepte como suya. Y pues el uso hoy, pues básicamente en todo lo que tiene que ver con cerramientos que me permitan a mí de alguna manera mantener la visibilidad dentro de un espacio mucho más grande. Los pisos de vidrios también, por supuesto, ya son vidrios súper reforzados, siempre templados. Pues en el caso de los vidrios templados, la única objeción que tienen, por decirle así, es el tiempo para encargarlos a la hora de producir, porque su proceso productivo lleva, por la forma de cocerse del propio vidrio, lleva muchísimo más tiempo para poderlo producir, y que no se puede cortar, o sea, hay que crear el paño tal cual las dimensiones donde lo voy a colocar. De ahí entonces vamos a esta variable que a mí me encanta, me fascina, que es la gráfica ambiental, que engloba absolutamente todas las soluciones gráficas que pueden participar en la concepción de un espacio interior. Entiéndase por esto señalética, valla, carteles, infografía o cualquier otro soporte de comunicación. Sus funciones fundamentales son orientar, identificar y evidenciar el concepto de comunicación en sentido general y lograr, por supuesto, un equilibrio formal en la composición espacial. Es, digamos, casi que lo último que hago, casi siempre es lo último que hago, pero sin embargo es lo primero que se puede llegar a percibir. Estas pueden encontrarse en varios estadios de la escala espacial, desde la señalética hasta la gráfica monumental, como es este caso. Y lo interesante que tiene es que hoy en día ya se sale del plano y se sale de la propia pintura, por decirlo de alguna manera, o de la impresión de adhesivos de toda la vida, sino que entonces comienzo a generar gráfica con otros elementos, como pueden ser pines de madera sumamente pequeños y crear este tipo de instalaciones que es súper contemporánea, la propia gráfica, o ya entonces sacarla de la bidimensión y crear estructuras tridimensionales a partir de planimetrías y líneas que se puedan ir plegando y que son unos soportes muy distintos a todo lo que estamos acostumbrados a ver, o sencillamente el hecho de salirnos de la escala de siempre, de trabajar un material gráfico para trabajarlo de esta manera en las puertas, por ejemplo, dentro de un baño. Y por supuesto, el color, que viene a ser así como su mejor amigo para poder crear soluciones espaciales que sean sumamente pregnantes y que de alguna manera sea lo primero que yo pueda ver cuando entro en un espacio. Y ya, una vez que tengo el tema de color solucionado, pues es ahí sacarla a la tridimensión, entonces con el uso de elementos metálicos, lumínicos, para entonces tener una solución mucho más integral que se salió completamente de lo que era antes la gráfica ambiental. Entonces, terminando con las variables expresivas, podemos pasar a las variables de uso y función. Y esta habíamos visto que la primera era el mobiliario. El mobiliario es el sistema de muebles que constituyen los portadores de función por excelencia de los espacios. Muy básico, pero es eso. O sea, no puedo usar un espacio si no hay mobiliario. Sus materiales, pues los más disímiles, van a depender siempre del concepto de diseño que estoy trabajando, y por supuesto su forma igual va a ser, digamos, predictora del concepto y del estilo que estoy trabajando, aunque de las propias definiciones se consigue como un componente móvil. También hay muebles que podemos denominar que son en obra, los cuales por su tamaño o por sus materiales o porque lo hice de hecho anclado al piso no son móviles, o sea, es muy complicado moverlos. Y a diferencia del mobiliario convencional, se conciben al mismo tiempo que la edificación, o sea, hago la obra y con ella hago el mobiliario. Y aquí tenemos ejemplos sobre todo de los materiales que van desde la madera, la inserción de la iluminación, los metales, los textiles. Se clasifican de forma general como mobiliarios para espacios interiores, exteriores, funcional y mobiliario urbano. Y a mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo últimamente con la generación de nuevos diseños, sobre todo para espacios laborales. O sea, ha evolucionado en los últimos 5 a 10 años, digamos que un 70% más el mobiliario para espacios laborales que el mobiliario para espacios domésticos o de cualquier otro tipo. De hecho, hay empresas, hay firmas súper reconocidas que lo único que se dedican es a hacer mobiliario, diseño mobiliario para espacios laborales. Por eso la gran mayoría de los ejemplos que les traigo va de eso, porque precisamente
Acá es donde se encuentra hoy casi que todo el cúmulo de innovación en lo que respecta a mobiliario. Incluso pensados los accesorios para generar funciones agregadas o cumplir aún mejor las funciones para las cuales fueron concebidas el propio mobiliario. Luego tenemos la iluminación. La iluminación, que es de por sí lo que le puede dar toda la vida o quitársela a un espacio interior, es la acción o efecto de iluminar. Es la técnica que se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación interior o exterior, o iluminancia, que es como se llama, adecuado al uso que se quiere para dar al espacio. La iluminación es un término de uso, básicamente, frecuente en nuestro idioma, con el cual podemos expresar diversas cuestiones, siempre relacionadas a la presencia de un haz de luz. Al conjunto de luces que están dispuestas en un espacio para ambientarlo y además aportarle luz a sus habitantes y visitantes se le denomina iluminación. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué sucede con la iluminación hoy? Ya no es sencillamente la lámpara es de por sí lo que conocemos nosotros como el bombillo, esa es la lámpara, o la luminaria, que es, digamos, ya el artefacto que la rodea y que direcciona la luz. Ya no es sencillamente eso, o sea, ya la luminaria pasó de ser a un objeto que cuelgo del techo a ser absolutamente cualquier soporte, como vemos en este caso, donde las líneas de luz suben por el respaldo de la cama, que son hendiduras en la propia madera, y suben hacia el cielo, creando una iluminación directa, semidirecta, súper agradable, creando a su vez también un ambiente súper acogedor que lo requiere una habitación como es esta. O por ejemplo, las formas que ya dejan de ser súper tradicionales y se van enfocando muchísimo más a creaciones incluso artísticas para generar más que todo líneas de luz, sino como tal un nivel de iluminación homogéneo en los espacios. Hay distintos tipos de iluminación, como es la general, la localizada, la individual o suplementaria y la especial. Básicamente son estas. La primera, indirecta, semi-indirecta, general difusa, directa, indirecta, semidirecta y directa. Y ustedes dirán, wow, qué cantidad de cosas. Bueno, sí. Son tantas las posibilidades que hay de generar efectos distintos con la propia iluminación que sí hay todas estas clasificaciones, y de hecho esto es un resumen. Hay muchísimas más clasificaciones de forma de iluminación. Está la localizada, que es la iluminación puntual, le pudiéramos decir. La individual o suplementaria, que es la que está concentrada en puntos específicos, y la especial, que es la iluminación, digamos, para emergencias, para decoración, para señales y cosas de este tipo, incluso para piscinas, digamos. Aquí tenemos ejemplos de estas, de la general, dirigida directa, dirigida difusa, indirecta, directa, indirecta. Y crean este tipo de efectos que ven acá y se pueden utilizar este tipo de luminarias. O tenemos esta que es la localizada, que ya ven que sí es mucho más, como decirles, escueto el área donde pueden ellas de alguna manera bañar con luz, que son los downlights, o los ojos de buey, como los conocemos por acá. El uplight, la iluminación perimetral, que lo usamos muchísimo hoy en día con nuestras tiras LED o las mangueras LED, que también se le conocen, como forma de una iluminación indirecta, porque crean paños de luz muy atractivos y con una degradación muy bonita, o los downlight bañadores de piso. A instancias de la decoración, la iluminación casi que tiene el rol estelar, por decirlo de alguna manera, ya que a partir de la misma se puede transformar la concepción de un espacio X cualquiera, es decir, con una iluminación, podemos resaltar efectos, muebles, objetos y minimizar aquello que no queremos que se vea, y maximizar entonces, por todo lo contrario, aquello que queremos que tenga más valor dentro de la habitación. Si ven acá parecería que es iluminación natural, pero no, es iluminación artificial. Se crean estos paños con algún tipo de pantalla translúcida, lechosa, pudiera ser vidrio, pudiera ser PVC, algún plástico, y podemos tener estas salidas súper delgadas y crear líneas, y entonces esto más color, podemos diferenciar áreas de color con estas líneas blancas en medio y se pueden crear sensaciones muy bonitas. Funciona como un ente activo y connotativo de las intenciones conceptuales. Miren este cielo, como se ha trabajado, es toda iluminación indirecta, lo cual hace que toda la atención se vaya hacia el cielo, que al fin y al cabo es lo más interesante que tiene este espacio. Delimita áreas, también es importante recalcar, es otro de los elementos que podemos trabajar para generar zonificación o circulación dentro de los espacios. En muchas ocasiones se emplea para resaltar elementos de la arquitectura, y este es uno de los valores más buenos que tiene la iluminación.
Aparecen cuatro aspectos importantes a la hora de estudiar las soluciones de iluminación. Primero es la tipología de sistemas con los que vamos a trabajar. Segundo, los niveles de iluminación que debe tener cada espacio por normativa. Y hasta este momento podemos definir como iluminación nosotros ya como tal, después de todo lo que hemos visto, al proceso de aportar luz. Y vean qué bonita esa definición, o sea, aportar luz a los espacios, nosotros, ¿verdad? Eso te hace sentir a uno como que tiene hasta poder. Define en gran medida la funcionalidad del espacio y la comunicación del concepto en el diseño de espacios interiores. La iluminación ha de garantizar que el nivel de iluminación requerido concuerde con cada función espacial. Y hasta aquí hemos visto las variables del espacio, absolutamente todas. O sea, hemos estudiado cada uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar para poder hacer un diseño de espacios interiores. Ya tenemos toda la teoría. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo diseñamos? Conceptualizar es una de las partes más complejas del proceso de diseño. Por eso es que yo siempre intento que mis estudiantes tengan ciertas herramientas metodológicas para que esta parte no sea tan compleja como algunos quieren pintar que es. Porque de hecho sí, en la parte del concepto está el wow de toda la solución, aquí es donde nace. Por tanto, es bien complejo demostrar todo el potencial creativo que uno puede tener a la hora de abordar el diseño de un espacio interior. Yo abordo el concepto de la siguiente manera, a través de una estructura que se llama estructura de conceptualización, y es así, es tal cual, es un espinazo. Yo les digo a mis estudiantes que yo les doy una herramienta que va a parecer como un árbol de Navidad sin adornos, y a ellos les toca llenarlo. ¿Qué quiere decir? Esto es lo básico, y cada quien le va a colocar desde su punto de vista, su experiencia, y la cantidad de proyectos o el tipo de proyectos que vaya haciendo, le va a ir colocando sus adornos. Esta es mi estructura. Aquí yo les voy a dar un arbolito de Navidad vacío, tal vez con las luces, y ustedes les van a poner todos los demás adornos, ya van a ver cómo es. La estructura de conceptualización es la etapa del proceso donde se definen todas las pautas visuales de cualquier solución. Es una disposición o planteo de los pasos o todos los elementos que yo tengo que tener en cuenta para poder diseñar, y es meramente de carácter organizativo. Esta estrategia está compuesta por varios puntos, luego lo vamos a ver como un mapa. Y la primera es la estrategia de diseño. La estrategia de diseño siempre va a devenir de una estrategia de mercado, o sea, de generar ventas, de generar un espacio para tal y tales funciones, siempre para poder generar atracción de cierto público, ¿verdad? Pero básicamente viene de una estrategia de mercado que su objetivo es valorizar los productos frente a la competencia, apropiándose de la trayectoria, tradición de una empresa, mediante el uso del nombre de la misma, su relación con el mundo de la moda, el espectáculo, en fin. Entonces, la estrategia de diseño para los espacios interiores, para cualquier tipo de espacios interiores, siempre va a ser el ponderar los resultados concretos de una empresa a partir de sus productos y resultados más representativos. Luego que yo tengo mi estrategia ya determinada, o sea, yo sé que yo quiero generar cierto estilo en tal espacio porque en ese contexto donde yo estoy desde el punto de vista de mercado es lo que llama más la atención, pues yo comienzo a tener posibles caminos para resolver esa estrategia, y esos posibles primeros caminos se llaman premisas conceptuales, y esas premisas se ilustran de alguna manera de esta forma. Es lo que llamamos un mood board de texturas muy básico donde colocamos paletas de color. Y ahí entonces es, digamos, que la primera aproximación visual que vamos a tener de un concepto o de un espacio. Aquí pueden ir texturas, incluso cosas que a mí me puedan generar cierta atracción porque lo voy a relacionar con X concepto. Y derivan y están avalados por los análisis entregados o las estrategias de diseño, y son caminos diferentes entre sí para una misma solución, y todas son válidas porque provienen de una estrategia que es válida. Todas estas son formas de mostrar las premisas conceptuales. Todos estos son ejemplos de proyectos reales. Si se dan cuenta, todos son colocados de diferente manera. En todas las formas yo quise darle más valor a algo, porque depende de qué tipo de espacio es, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Entonces ya tenemos esas premisas. Bueno, ¿qué hago con las premisas? Realmente es un concepto que me queda demasiado abierto, entonces esas premisas yo las tengo que seguir cerrando, y voy entonces a las alternativas conceptuales, que son posibles caminos a resolver la premisa, y son opciones conceptuales diferentes entre sí.
pero todos derivados de la misma premisa, por lo que aún mantienen su génesis los intereses pautados en la estrategia. Se evalúan según los intereses del cliente o que lo que dé más fruto en materia de diseño novedoso puede aportar. Por ejemplo, esto que vemos acá. Yo, de mi propia premisa, salieron estas 4 alternativas, o sea, trabajar con colores más oscuros, casi negros, o más hacia los púrpuras o rosas, o más hacia los vegetales, o más hacia los cítricos, pero siempre voy a trabajar con un papel tapiz, siempre voy a tener una silla y siempre voy a tener un mueble que va a servirme de superficie de apoyo. O sea, esa es mi configuración y esos son mis fondos. Y siempre va a comportarse de esa manera, lo que pueden ser de diferentes maneras, de cuantas maneras yo quiera. Una vez que yo selecciono mi alternativa, que son muchas, porque tiene que ser una alternativa por cada variable, o sea, cómo voy a trabajar la iluminación, los colores, las texturas, el mobiliario, en fin. La idea conceptual que va a hacer va a resumir la etapa de conceptualización y se escribe de la siguiente manera: qué, cómo y por qué es lo que voy a hacer. ¿Qué? Se refiere a lo que quiero lograr yo con mi concepto de diseño y la solución final. ¿Por qué? Va a ser referencia directa a cómo voy a resolver yo con este concepto esa estrategia de mercado que en algún momento surgió. Y cómo va a explicar cómo yo voy, o sea, describir de alguna manera cómo yo voy a resolver cada una de las variables del espacio que van a estar vinculadas con ese qué que dije al principio. Suena un poco enredadito, pero ahorita lo vamos a ver. Este es un concepto que a mí me parece fabuloso. Es un restaurante que se hizo en Grecia, referente a lo que tenía que ver con el circo ruso, que en los años 70, 80 era súper famoso, y en algún momento estuvo en esta área de acá por muchos años. Entonces tuvieron la idea de hacer este restaurante tomando como concepto el hacer una especie de tributo a este circo que había acá. Se llama Biribidú, fue premio Red Dot de Design en el 2015 y es una cosa fabulosa, a mí me encanta. Entonces quiero que vean todos los detalles y quiero que piensen en variables, quiero que vean el mobiliario, quiero que vean la gráfica, cómo está la iluminación, todos los elementos que van a definir, incluso lo que es circulación, lo que es zonificación, los colores, las texturas. Esto de acá es mobiliario, o sea, aquí te puedes sentar. Y esto es un concepto súper bien explicado y súper bien empleado. Entonces volvemos a lo mismo: qué, cómo y por qué. ¿Qué quiero hacer? Ese elemento de la idea conceptual que marca exactamente el camino por el que yo quiero seguir. O sea, yo voy a tomar un estilo vintage, o me voy por un neoclásico, en fin. ¿Cómo? Ese es el elemento de la idea conceptual que define cómo se va a llevar a cabo la solución. O sea, referente al manejo de cada una de las variables del espacio. O sea, cómo tributa esa idea mía de generar un circo ruso en Grecia en el 2015, cómo yo voy a manejar cada una de mis variables del espacio para que cada una se parezca a ese concepto. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues ese elemento de la idea conceptual que valida el camino seleccionado. Y esta es la herramienta número 1 de conceptualización, que es súper amplia, pero si la podemos llenar y está larga como uno quiera, pues en la última casilla vamos a tener justamente nuestro concepto de diseño. El elemento del concepto proviene de las premisas, o sea, lo que yo puse en la premisa, acá van a estar todos esos elementos listados. Segundo, cuáles son sus características formales, exactas y definitivas. Lo obvio, lo que tenemos en una primera lectura. Tercero, cuáles son los recursos formales, es decir, rasgos formales que se puedan emplear para conceptualizar. Cuarto, grado de evidencia, y aquí entonces yo defino dónde yo quiero que esté evidenciado y cuál va a ser su nivel, más grande, más pequeño, ínfimo. Y luego posible implementación, aquí entonces yo voy a poner en qué variable del espacio exactamente yo quiero que este elemento se vea reflejado. Y ya les digo, mientras más largo lo hagan, más completo, pues más posibilidades de implementación van a tener y por tanto casi que resueltas todas sus preguntas acerca de su diseño interior. Próximos pasos a seguir, pues sencillamente escribir el concepto, que es el resumen del cuadro anterior que vimos, y acá entonces les traigo a modo de mapa, pues precisamente el proceso de conceptualización. O sea, tenemos una estrategia, vamos a premisas, la ilustramos, de ahí venimos, seleccionamos, venimos a las posibles alternativas, ilustramos y seleccionamos, escribimos nuestro concepto por variantes según las variables del espacio y al final tenemos un concepto óptimo que es un concepto aprobado de diseño. Y hasta aquí es la clase de hoy referente a variables del espacio y a la conceptualización. Entonces, tengo unas preguntitas por acá.
Cintia Paz dice, las texturas se aplican normal como pintura o con rodillo. Bueno, las texturas, no sé si te refieres al texturing o al effects. El effects, en dependencia del tipo, sí se aplica con rodillo o con brocha, en dependencia de cuál sea, ¿verdad? Por ejemplo, el oro, como lo aplicamos es con brocha, siempre debajo tiene que tener un color base similar. Si ves el producto, si lo consultas en internet, vas a ver que incluso te dice qué color debes colocar debajo para que el efecto tenga mucho mejor acabado. Entonces ese sí se aplica con brocha porque debe quedar de alguna manera este remanente de las líneas para que se perciba mucho mejor el acabado metálico. Por ejemplo, el mármol Piamonte se aplica con una espátula, con una espátula metálica pequeña, para poder aplanar un poquito mejor esta masa, que es mucho más compacta. O sea, los textures y los efectos todos tienen una composición distinta, o sea, son un poco más densos unos que otros. En cada uno de los botes, digamos, vienen las especificaciones exactas de cómo aplicarlo, y también en nuestra página puedes encontrar cómo aplicar absolutamente cada uno de los efectos. Y sí, lo podemos aplicar con rodillo en dependencia de lo que nos recomiende cada uno, y otros sí se aplican con brocha, o sea, con las dos. Y bueno, los más gruesos como el texture sí ya viene siendo con la espátula. Espero haber respondido tu pregunta. Tenemos otra por acá. En el papel tapiz, ¿cuántas veces se puede pintar? O sea, repintar. La primera vez siempre se le hacen 2 manos, ¿verdad? Y todas las demás veces que se pueda pintar también. Según los proveedores, nos dicen que se puede repintar hasta 12 veces sin perder ninguna de sus propiedades. O sea que sí, podemos pintar, podemos colocar papel tapiz en la sala y estar pintando con las tendencias del color de cada año durante 12 años. Y es una solución bastante eficiente. No sé entonces si tenemos alguna otra pregunta. En todo caso, pues la presentación, como siempre, la vamos a estar compartiendo, así que si la quieren, pues nos dejan en sus comentarios y por supuesto se las estaremos haciendo llegar con muchísimo gusto. En las próximas clases estaremos hablando mucho acerca de tendencias en diferentes tipos de espacios, pero sobre todo también un poquito de estilos, y vamos a hacer un poco de historia. Entonces espero que les haya gustado mucho la clase. A mí me encantó compartir este tiempo con ustedes. Reitero mi saludo para toda la gente que se conectó hoy con nosotros a través de las redes sociales de COMEX Centroamérica. Y pues nos vamos a ver el martes de la próxima semana a las 3:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.